Tras la boda y la mudanza de Goku a la corporación Cápsula, comenzó una etapa de transición física fundamental. Aunque Goku y Piccolo habían alcanzado un control del ki absoluto al final de sus 3 años con Kami-sama, sus cuerpos aún no estaban acostumbrados a canalizar esas cantidades masivas de energía de forma constante. Por ello, ambos se dedicaron a realizar entrenamientos ligeros y constantes. No buscaban aumentar su poder mediante el esfuerzo bruto, sino permitir que sus organismos soltaran y asimilaran poco a poco el verdadero potencial que ya poseían. Era como abrir una represa de forma controlada para no destruir los canales. Gracias a este proceso de asimilación, Goku alcanzó un poder de 700.000 unidades. Su cuerpo finalmente reflejaba todo el poder que había alcanzado tras tanto entrenamiento. Piccolo llegó a las 250.000 unidades. Su crecimiento fue más bajo que el de Goku, ya que él tuvo que comenzar su entrenamiento desde el inicio con el maestro Roshi y así, avanzando poco a poco en conjunto con Tenshinhan y Chaoz, pero su asimilación seguía siendo la de un prodigio. Con Bulma esperando a su primer hijo, llegó el momento de usar las esferas del dragón que Mr. Popo había recolectado y Kami-sama había mejorado hace 2 años. Sal de ahí Shenlong y cumple mi deseo, diría Bulma para invocar al dios dragón, y cuando este emergió tenía un aura mucho más imponente, anunciando que ahora podía cumplir 3 deseos. Bulma, con la mirada de quien está reescribiendo el guión del universo, pidió lo siguiente. Deseo 1. Deseo que la vida de Kami-sama y Piccolo ya no esté ligada, es decir que ambos sean seres completos por sí mismos. Un brillo cegador envolvió a ambos. Al dejar de ser 2 mitades de un todo, sus esencias se expandieron. El aumento de poder fue un X10 inmediato al recuperar su naturaleza completa. Piccolo saltó de 250.000 a 2.500.000 unidades. Se convirtió en el guerrero más fuerte de la Tierra. Kami-sama, quien originalmente tenía unas 280 unidades, alcanzó las 2.800 unidades, recuperando también algo de juventud. Deseo 2. Deseo que mis 2 primeros hijos con Goku tengan la apariencia física de los Gohan y Trunks de mis recuerdos. Aunque sabía que sus personalidades serían distintas, debido a no ser los mismos padres y a la nueva crianza, Bulma quería ver esos rostros que tanto significaron para ella. Shenlong alteró la genética de los futuros bebés para asegurar que ese legado visual se mantuviera. Deseo 3. Bulma sabía que, por mucho que entrenaran sus amigos, la biología humana tenía un techo, a menos que ella lo eliminara. Deseo que los guerreros Z con sangre humana, aquí no solo entrarían los combatientes, sino los que van a las carnitas asadas, o sea serían, Roshi, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaoz, Lanch y Bulma, sean convertidos en superhumanos. Una raza guerrera equivalente a los Saiyajin, con acceso a Zenkais y sin las limitaciones físicas de los humanos comunes. Los cuerpos de los presentes brillaron intensamente. Las células de Krillin, Yamcha y los demás se reestructuraron, adaptando lo mejor de la genética Saiyajin a la base humana. Desde ese momento, cada batalla los haría exponencialmente más fuertes. Con los deseos cumplidos, las esferas se dispersaron. Bulma, satisfecha, se reunió con Oolong, quien ahora tenía su propia casa y laboratorio en la capital del oeste. Juntos, empezaron a trabajar en la siguiente fase de entrenamiento. Los nuevos brazaletes de gravedad X100. Estos dispositivos fueron entregados a todos los muchachos. Gracias a su nueva fisiología como superhumanos, Krillin, Yamcha, Tenshinhan y los demás pudieron adaptarse gradualmente a este peso aplastante. Durante los siguientes 5 años, la disciplina no decayó. Cada uno de ellos se esforzó al máximo para honrar el regalo genético que Bulma les había otorgado. En este período nació el primer hijo de Goku y Bulma, a quien llamaron Gohan en honor al abuelo de Goku. El niño fue una sorpresa desde el primer segundo. Nació con un poder de pelea de 2.000 unidades, sin haber lanzado un solo golpe. A diferencia del Gohan de los recuerdos de Bulma, este pequeño no solo era súper inteligente, sino que sentía una atracción natural por las artes marciales, heredada del entusiasmo de su padre. Al cumplir los 3 años, su poder ya había escalado de forma natural hasta las 5.000 unidades. Al notar el potencial y la inteligencia de su hijo, Goku decidió que era momento de empezar su formación a los 3 años. Sin embargo, no fue un entrenamiento de tortura. Goku aplicó la sabiduría del maestro Roshi. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que entrenar y también hay que jugar. Gohan dedicaba tiempo a sus estudios, supervisados por Bulma, pero también al entrenamiento de control de ki. Goku sabía que el control era la llave para que su cuerpo no limite el poder que uno tiene. Tras solo 6 meses, Gohan ya dominaba su ki a la perfección, lo que permitió que su fuerza se manifestara plenamente, alcanzando las 10.000 unidades.
En los 6 meses siguientes, se centraron en fortalecer su cuerpo de forma natural, sin usar gravedad aumentada todavía, ya que primero quería que Gohan tenga buena técnica en los ejercicios para aumentar la dificultad. Goku le enseñó los fundamentos del combate y su técnica insignia, el Kamehameha. Piccolo, quien visitaba diariamente la corporación Cápsula para entrenar con Goku, también se encariñó con el niño y le enseñó una de sus técnicas, el Masenko. Al cumplir los 4 años, Gohan era una pequeña fuerza de la naturaleza con un nivel de 15.000 unidades, una técnica impecable y una mente brillante. Después de 5 años sin verse como grupo completo, decidieron reunirse en Kame House para ponerse al día. Allí acudieron todos: Yamcha, Puar, Olon, Tensinan, Chaoz, Bulma, Goku, Piccolo y, por supuesto, el pequeño Gohan. Krillin, Roshi y Lance los recibieron con alegría. Al aterrizar, el ambiente se llenó de una presión asombrosa. Los guerreros Z, ahora con sus sentidos agudizados, quedaron impactados al sentir el poder que emanaba del niño que Goku y Bulma traían de la mano. «Es increíble», murmuró Krillin. «Ese poder es de Gohan, ¿verdad? 15.000 unidades a los 4 años, es asombroso». Durante la reunión en Kame House, el ambiente era de absoluta camaradería, pero el poder que emanaba de cada individuo era suficiente para hacer vibrar la atmósfera del planeta. Gracias a la modificación genética de Shenlong y a los 5 años de entrenamiento bajo gravedad X100, los niveles de poder se habían disparado a cifras que dejarían en ridículo a las fuerzas especiales Ginyu e incluso pondrían en aprietos a Freezer. Aquí están las lecturas al momento de la reunión. Piccolo y Goku al entrenar juntos se empujarían uno al otro, así logrando alcanzar estos niveles de poder. Goku, 90 millones. Piccolo, 100 millones. Gohan, 15.000. Krillin y Tensinan, 60 millones, Maestro Roshi, 50 millones. Yamcha, 45 millones. Chaoz, 20 millones. Bulma y Olon, Zenith V4, 65 millones cada armadura. Puar, Zenith V4, 25 millones. Mientras el grupo compartía anécdotas, el cielo se tiñó de rojo con la entrada de 2 cápsulas espaciales que impactaron no muy lejos de la isla. Instantáneamente, los sensores de las armaduras de Bulma, Olon y Puar empezaron a pitar con insistencia. «Detecto 2 niveles de energía desconocidos acercándose», gritó Olon, ajustando su visor. «Uno tiene 45.000 y el otro llega a las 150.000 unidades», confirmó Bulma, frunciendo el ceño. «Esto es extraño, en mis recuerdos, Raditz apenas llegaba a las 1.500 unidades». Goku y Piccolo se pusieron en guardia, aunque sus rostros no mostraban miedo, sino curiosidad. En pocos segundos, 2 figuras aterrizaron en la arena de Kame House. Uno era Raditz, con su característica cabellera larga, y el otro era Turles, quien guardaba un parecido físico asombroso con Goku. Raditz se limpió los restos del rastreador de la cara, con una sonrisa de suficiencia mezclada con sorpresa. «Es asombroso», exclamó Raditz. «Kakaroto, parece que estos insectos han logrado superar las 20.000 unidades antes de que nuestros rastreadores explotaran. Debo admitir que es impresionante para una raza tan débil». Turles, cruzado de brazos y mirando con desprecio al grupo, soltó una carcajada. «No te emociones tanto, Raditz. 20.000 unidades es un nivel respetable, pero nosotros estamos en una liga completamente diferente. No importa cuánto hayan entrenado estos humanos, no tienen ninguna posibilidad contra guerreros de élite como nosotros». Bulma, que se mantenía al lado de Gohan para protegerlo, no pudo evitar una sonrisa irónica. Los Saiyajin creían que las 20.000 unidades que llegaron a medir eran el límite de los guerreros Z, sin sospechar que eso era apenas una fracción insignificante de su verdadero poder. «Parece que no tienen idea de dónde se han metido», dijo Goku, dando un paso al frente con una tranquilidad que empezó a poner nerviosos a los invasores. Turles, harto de la calma de los terrícolas, se lanzó al ataque. «Voy a borrar esa sonrisa de sus rostros», gritó mientras cargaba una ráfaga de energía. Sin embargo, antes de que pudiera parpadear, Krillin y Yamcha se interpusieron. No necesitaron esforzarse. Con movimientos que los Saiyajin ni siquiera pudieron ver, bloquearon los golpes de Turles y Raditz como si estuvieran jugando con niños. Yamcha le propinó un golpe seco en el estómago a Raditz que lo dejó sin aire, mientras Krillin derribó a Turles de un solo movimiento de pierna. «¿Esto es todo?», preguntó Krillin con total tranquilidad. «Pensábamos que serían un reto mayor», dirían ambos, aunque sabían que eso era imposible. Turles, herido en su orgullo y dándose cuenta de que las 20.000 unidades que midió eran solo la punta del iceberg, retrocedió jadeando. «No puede ser.
Somos guerreros de clase alta. Gritó, sacando de su túnica una fruta de aspecto extraño y carnoso. Si no puedo ganar con mi poder actual, usaré esto. Al morder la fruta del árbol sagrado, el cuerpo de Turles empezó a sufrir una transformación violenta. Sus músculos se hincharon y su ki explotó, alcanzando las 500.000 unidades. Con una mirada desquiciada, se lanzó nuevamente contra el grupo, buscando matar a cualquiera a su paso. Los guerreros Z se pusieron serios. Sabían que ese aumento de poder no era tanto, pero si tenía más de esas frutas, posiblemente podría alcanzar un mayor poder. Bulma, tápale los ojos a Gohan, ordenó Krillin con firmeza. Bulma obedeció de inmediato, cubriendo la vista de su hijo. Krillin concentró su ki en la palma de su mano y creó un Qianzan que brillaba con gran intensidad. Con un movimiento rápido, lanzó el disco, el cual cortó a Turles por la mitad antes de que éste pudiera reaccionar. Segundos después, Yamcha remató los restos con un Kamehameha, eliminando por completo la amenaza. Raditz, viendo las cenizas de su compañero, cayó de rodillas, temblando. La diferencia de poder era tan abismal que ni siquiera pensó en pelear. Piedad. Suplicó. Solo veníamos por Kakaroto, Vegeta y Nappa están esperando. Queríamos usar a los Saiyajin para derrocar a Freezer, pero ahora veo que ustedes son monstruos. Bulma, viendo una oportunidad, se acercó. Raditz, escucha bien. Tu compañero está muerto porque era un peligro. Pero tú puedes elegir. Puedes morir aquí o puedes unirte a nosotros y te ayudaremos a derrotar a Freezer. Raditz, asombrado por la propuesta y recordando que el rastreador mostraba que su sobrino Gohan tenía 15.000 unidades siendo un niño, aceptó sin dudarlo. Les contó que Vegeta y Nappa no vendrían a la Tierra. Estaban esperando en un planeta lejano para que ellos regresaran con Goku y así atacar a Freezer. El plan cambió. Bulma anunció que construiría una nave con tecnología Zenith V4 capaz de viajar a velocidades increíbles para interceptar a Vegeta o ir directo hacia Freezer. Este año lo usaremos para entrenar, dijo Goku mirando a su hermano. Te enseñaremos lo que es el verdadero poder, Raditz. Desde el día siguiente, las parejas de entrenamiento se formaron. Goku entrenaría a Raditz, ayudándolo a romper sus límites y alcanzar niveles que nunca soñó. Piccolo se encargaría de Gohan, puliendo su técnica y su instinto de combate. Todos los guerreros recibieron nuevos brazaletes de gravedad X200, decididos a que nadie en el universo volviera a amenazar su hogar. Mientras tanto, en un rincón lejano del universo, Vegeta y Nappa notaron que las señales de los rastreadores de Turles y Raditz habían desaparecido. Sin embargo, no se alarmaron. Antes de que se pierda la señal, habían recibido los datos de lectura de los rastreadores, que superaban el máximo que estos podían medir. Vaya, sí que Kakaroto no es débil como pensábamos, a la final sí va a hacer de ayuda, dijo Vegeta. Y ya con esto Vegeta y Nappa seguirían conquistando planetas todo el año, esperando a que Raditz y Turles trajeran a Kakaroto para por fin acabar con Freezer.